Entonces, el primer problema nos dice, a 20 grados Celsius, 0.164 miligramos de hidrógeno se disuelve en 100 gramos de agua cuando la presión de hidrógeno sobre el agua es una atmósfera. Inciso A, encuentra la constante de la ley de Henry para hidrógeno en agua a 20 grados Celsius. Inciso B, encuentra la masa de agua que se disolverá en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius cuando la presión de hidrógeno sea de 10 atmósferas. Ignora la variación de presión en la constante de Henry. Ok, vamos a usar la nomenclatura del libro para la constante de Henry, que ellos la denominan como una K mayúscula. Pero si a ustedes en examen les dan un valor que sea H igual a tal cosa, eso también es equivalente a lo de la constante de Henry. Usar una H mayúscula es la nomenclatura que ustedes van a encontrar en el Perry para encontrar estas constantes de Henry. Pero vamos a trabajar con el K en estos problemas. Entonces, el problema nos está planteando una disolución. Podemos notar desde ya que es una disolución diluida por la tan pequeña cantidad de hidrógeno que se mezcla con estos 100 gramos de agua. Entonces, nosotros sabemos, vamos a primero analizar lo que nos pide en el inciso A, encuentra la constante de ley de Henry para hidrógeno en agua a 20 grados Celsius. Nosotros sabemos que la presión parcial de un componente en una disolución va a estar dictada por ley de Henry o por ley de Raoult. ¿Cómo voy a identificar yo cuál compuesto voy a identificar con ley de Henry y cuál con ley de Raoult? El compuesto que se encuentre diluido, pero bien diluido, me refiero a concentraciones que sean de 0.01, 0.02, o sea, esas concentraciones bien bajas o más bajo que eso, lo vamos a modelar con lo que es la ley de Henry, que es esta ecuación que tenemos aquí, donde vemos que la presión parcial del hidrógeno en la disolución es igual a la fracción molar del hidrógeno en el agua multiplicado por la constante de Henry del hidrógeno en agua a 20 grados Celsius. La constante de Henry es dependiente tanto de la presión como de la temperatura, pero para el tratamiento en físico-química nosotros no vamos a considerar en algunos ejercicios la variación de la constante de Henry con la presión y con la temperatura. Entonces, primero que todo, lo primero que tenemos que identificar en un problema de disoluciones es cuál es nuestro compuesto diluido, suponiendo que la disolución es diluida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya nos decían que solo ponemos 0.164 miligramos de hidrógeno en la disolución. Y ahí podemos nosotros determinar, ok, voy a utilizar ley de Henry para este compuesto y ley de Raoult para este compuesto. Hay otras ocasiones, por ejemplo, que nos digan, tiene una disolución equimolar de cloroformo con acetona. Entonces ahí utilizaríamos lo que es la ley de Raoult para ambos compuestos, porque ninguno está diluido. La ley de Henry solo se utiliza cuando tenemos un compuesto diluido en otra sustancia. Así que vamos a ver el inciso A. Encuentre la constante de Henry para hidrógeno en agua a 20 grados Celsius. Nosotros podemos ver de entrada que la ecuación de la ley de Henry ideal nos dice que la presión parcial del hidrógeno es igual a esto. Entonces, para despejar para la constante de Henry, simplemente yo necesitaría la presión de hidrógeno y la fracción de hidrógeno en esta disolución. Así que vamos a primero encontrar lo que es nuestra fracción de hidrógeno. Vamos a ver cuánto nos dan en masa de agua. Masa de agua en gramos y la otra sería masa de hidrógeno. Masa de hidrógeno. Masa de hidrógeno en el agua. Tenemos que son 100 gramos de agua y 0.164 miligramos. Entonces sería 0.164 entre 1000. Ahora vamos a determinar los moles iniciales para poder calcular la fracción, porque recordemos que las fracciones en esto que estamos haciendo de ley de Henry, ley de Raoult, esas son fracciones que están dadas en molares, o sea, fracciones molares.
Entonces vamos a determinar los moles de alimentación. Eso va a estar en mol. Y ese aquí va a estar en mol. Ok, entonces necesitamos dividir 100 gramos de agua entre 18, que es su peso molecular, y esto de hidrógeno entre 2, que sería el peso molecular del hidrógeno. Y ahí obtendríamos la cantidad en moles de cada sustancia. Vamos a usar notación científica. Entonces, ya que tengo eso, puedo proceder a calcular lo que sería mi fracción molar. Entonces, aquí tendría X del agua y aquí tendría X del hidrógeno. Entonces, el X del agua vendría siendo los moles de agua entre los moles totales, que sería la suma de los moles de agua más los moles de hidrógeno. Y los moles y la fracción del hidrógeno sería 1 menos la fracción del agua. Entonces podemos ver que, bueno, ahí está. Vamos a dejarle 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras le vamos a dejar. Y pues aquí tendríamos la fracción del hidrógeno. Entonces desde ya podemos ver que esta fracción la del hidrógeno es una fracción muy, muy, muy baja. Y por lo tanto nosotros no podemos modelar a concentraciones bajas lo que es el hidrógeno con la ley de Raoult. Y por eso tenemos que modelarlo con la ley de Henry. Y por eso el problema nos dice, encuentre la constante de ley de Henry para hidrógeno en el agua. Entonces, vamos a ver ahora que necesitamos lo que es la presión de hidrógeno. Pero eso ya nos la da el problema. Una atmósfera, la presión de hidrógeno sobre el agua es una atmósfera. Entonces vamos a tener aquí que la presión de hidrógeno me la den atmósferas. La presión de hidrógeno en atmósferas es igual a 1. Y por lo tanto la constante de ley de Henry para hidrógeno en atmósferas también sería la presión de hidrógeno dividido entre su fracción mol. Y esta sería la constante de Henry para el hidrógeno en agua. Sí. Entonces eso sería la resolución del primer inciso. Simplemente aplicar esa ecuación. Y pues era encontrar la fracción mol para poder resolver. Ok, ahora vamos a trabajar el inciso B. El inciso B nos pide, encuentre la masa de hidrógeno que se disolverá en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius cuando la presión de hidrógeno sean 10 atmósferas. Entonces, ahora nos están dando una presión de hidrógeno y nos piden decir cuánta masa será disuelta a esta presión. Entonces, nosotros podemos primero acá, presión de hidrógeno, y son 10 atmósferas. Y calculamos con eso, y utilizando la ley de Henry, vamos a calcular la fracción de hidrógeno. La fracción de hidrógeno, ¿cómo sería? Sería la presión del hidrógeno entre la constante de ley de Henry. Y esta sería la fracción mol del hidrógeno. Ahora, con esa fracción mol, vamos a proceder a encontrar lo que es nuestros moles. Nosotros ya sabemos que la cantidad de agua van a ser 100 gramos. Entonces van a ser estos mismos moles. Sí. Vamos a tener que los moles de agua son esos. Por lo tanto, yo puedo determinar mis moles de hidrógeno. Mis moles de hidrógeno los puedo determinar utilizando la ecuación de la fracción molar para el hidrógeno. Entonces, al hacer un simple despeje de la ecuación para la fracción mol del hidrógeno, podemos encontrar que podemos determinar los moles de hidrógeno en función de los moles de agua y la fracción mol de hidrógeno, que son las dos cosas que ya tenemos. Entonces, simplemente serían moles de agua
multiplicado por la fracción mol del hidrógeno dividido entre 1 menos la fracción mol del hidrógeno. Y estos serían los moles de hidrógeno que tendríamos. Pero lo que nos pide a nosotros es la masa, ¿verdad? Entonces, para determinar eso, vamos a poner aquí masa de hidrógeno. Sería igual a esto por 1000, para convertir a miligramos, por 2. Porque su peso molecular es 2. Y aquí eso estaría en miligramos. Tendríamos que la masa de hidrógeno al final serían 1.64 miligramos, que sería 10 veces más grande que lo que teníamos al inicio. Y si se fijan, la presión también es 10 veces mayor. Y eso sería el problema número 1. Solo aplicar. Bueno, es que la verdad que esos problemas así de disoluciones con ley de Henry y ley de Raoult es aplicar las ecuaciones. No sé si tienen alguna duda con ese problema. Ok, vamos a hacer entonces el siguiente problema. El problema número 2 nos dice: una disolución de etanol y cloroformo a 45 grados Celsius con una fracción de etanol de 0.99 tiene una presión de vapor de 177.95 torr. En esta alta dilución de cloroformo, la disolución puede suponerse esencialmente diluida ideal. La presión de vapor de etanol puro a 45 grados Celsius es 172.76 torr. Y nos pide: encuentra las presiones parciales de los gases en el equilibrio con la disolución. Determine las fracciones molares en la fase de vapor. Encuentre la constante de la ley de Henry para cloroformo en etanol a 45 grados Celsius y prediga la presión de vapor y las fracciones molares de fase de vapor a 45 grados Celsius para una disolución de cloroformo etanol con una fracción de 0.98 en etanol y que comparemos con los valores experimentales que nos dan ahí. Entonces, podemos notar ya, el problema ya nos dice, la disolución es diluida ideal, pero en examen ustedes no les van a decir la disolución es diluida. Ustedes tienen que determinar si la disolución es diluida o si solo es una disolución. Porque, bueno, no les van a decir, ustedes tienen que saber identificarlo, dependiendo de la cantidad que les den, pues, de soluto y de solvente, o la cantidad que les den en fracciones molares o en fracción masa o así, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a guiar para determinar eso con las fracciones o con las cantidades. Entonces, estamos viendo que lo que tenemos es una disolución de etanol con cloroformo. Vamos a apuntar los datos que nos dan. Tenemos una fracción de etanol de 0.99. Una presión de vapor, o sea, presión total, me la dan en torr. Esta presión es de 177.95. Y al final me dicen que la presión de vapor de etanol puro a 45 grados Celsius, es decir, la presión de vapor del etanol, me la dan en torr, es igual a 172.76. Entonces, teniendo estos datos, me piden a mí en el inciso A, encuentre las presiones parciales de los gases en equilibrio con la disolución. Es decir, que me piden la presión de etanol y la presión de cloroformo. Entonces, para poder determinar eso, vamos a tomar aquí y vamos a ver que en una disolución diluida, como la habíamos dicho anteriormente, vamos a modelar el solvente, que es el que está en mayor cantidad, con la ley de Raoult, y el soluto, que está en menor cantidad, lo vamos a modelar con la ley de Henry. Entonces, para determinar las presiones parciales, podemos ver aquí que para el etanol sería la fracción de etanol por su presión
por su presión de vapor puro. Y para el de Henry sería la fracción de cloroformo multiplicado por la constante de Henry. Pero nosotros podemos observar también que si yo tengo, como me lo dan en el problema, una de las presiones y la presión total, puedo determinar la otra presión. Es decir, a mí me basta con calcular la presión de etanol y restársela a la presión total y obtengo de esa forma mi presión de cloroformo. Entonces, lo primero que voy a hacer yo aquí va a ser determinar con mi fracción de etanol y mi presión de etanol, la presión de etanol, pero la presión parcial, ¿verdad? Que esa sería sin el asterisco. La vamos a determinar en torno. Entonces, ahí sería para la presión de etanol su fracción por su presión de vapor. Déjenme, voy a mover esto más abajo. Su presión por su fracción por su presión de vapor. Y ya con esa presión de etanol, ya puedo determinar lo que es mi otra presión, que sería mi presión de cloroformo, también en torno. Simplemente restando. Entonces tendríamos la presión total menos la presión de etanol, y esa sería mi presión de cloroformo. Y este sería mi inciso A. Este sería el inciso A. Ahora, el inciso B. El inciso B me pide, determine las fracciones molares en la fase de vapor. Entonces, para el inciso B, y para calcular esas fracciones molares en la fase de vapor, es decir, el Y, ustedes se fijan que el libro les usa un X elevado a la V o un X elevado a la L. Eso sería elevado a la L la fracción en líquido y elevado a la V la fracción de vapor. Pero a mí no me gusta esa nomenclatura. Entonces yo uso esta de X y Y, que es la que nosotros conocemos de Química General 1. Entonces, ¿cómo determino yo mi fracción de sustancia en el vapor? Yo sé que a mí me hablan de la ley de Henry para las presiones parciales y la ley de Raoult para las presiones parciales. Pero nosotros conocemos otra ley que nos relaciona las presiones parciales y la presión total, que vendría siendo la ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, Dalton nos dice a nosotros que la presión parcial de una sustancia en el gas va a ser igual a la fracción de gas multiplicado por la presión total. Eso quiere decir que si yo despejo de aquí para la fracción de gas, mi fracción de gas sería igual a ¿qué? A mi presión parcial dividida entre la presión total. Entonces, para encontrar mi fracción de gas para etanol, tendría que dividir la presión de etanol entre la presión total. Y para el cloroformo, pues hago lo mismo. Pero aquí, como es fracción Y y solo son dos componentes, lo voy a restar 1 menos la fracción que me dan ahí. Le vamos a dar menos cifras a esto. Ahí. Y a esto le vamos a dar 4. Ahí. Y así determinamos lo que es nuestra fracción mol para las sustancias en el gas. Y ese sería nuestro inciso B. Simplemente despejar de aquí de la ley de Dalton para las presiones parciales. Ahora, para el inciso C, me piden que encuentre la constante de Henry para cloroformo en etanol a 45 grados Celsius. Entonces, la constante de Henry, nosotros ya habíamos dicho, en este caso, como todo está en TOR, va a estar en TOR, que la podemos despejar utilizando la ley de Henry. Entonces, simplemente sería la presión parcial del cloroformo dividido entre su fracción en el líquido. Pero yo no tengo la fracción en el líquido. Entonces, tengo que determinarla. La fracción de cloroformo en el líquido sería igual a 1 menos la fracción de etanol. Y esa sería mi fracción de cloroformo. Ahora simplemente divido la presión de cloroformo, su presión parcial, entre la fracción y me va a dar 691.76 torr, que vendría siendo la constante de Henry, ¿verdad?
Y ese sería mi inciso C. Si se fijan, estos problemas salen súper rápido. Esto es puro de ir despejando de ley de Henry y de ley de Raúl. Y ley de Dalton, ¿verdad? En este caso usamos lo que es la ley de Dalton. Ahora, para determinar el inciso D, nos dice, prediga la presión de vapor y las fracciones molares de fase vapor a 45 grados Celsius para una disolución de cloroformo etanol con una fracción de etanol de 0.98 y nos pide que comparemos con los valores experimentales. Entonces, vamos a ver que en el inciso D, a nosotros nos están dando lo que es una fracción de etanol. Podemos determinar con esa misma la fracción de cloroformo. La fracción de etanol que nos dan son 0.98 y la de cloroformo 1 menos la de etanol. Ahora, para trabajar el inciso D, nos pide encontrar la presión total y las fracciones. Entonces, para trabajar el inciso D, yo me voy a guiar de qué. Para determinar mi presión total, ¿qué necesito primero? Para determinar mi presión total, voy a necesitar mi presión de etanol y mi presión de cloroformo. O sea, yo la puedo, vamos a calcularla de un solo aquí. La verdad, no necesitamos calcular por, sí vamos a calcular por separado cada presión porque necesitamos las fracciones en Y. Entonces, vamos a determinar la presión de etanol en TOR y la presión de cloroformo en TOR. La presión de etanol sería la fracción de etanol multiplicada por su presión de vapor. Agarramos la misma que nos dieron al principio porque nos encontramos a la misma temperatura. Y la presión de cloroformo sería la fracción de cloroformo por la constante de ley de Henry, que la determinamos en el inciso C. Y como nos encontramos a la misma temperatura, la constante de Henry es la misma. Y con eso obtenemos nuestras presiones parciales del sistema. Ahora, ya que tengo esto, puedo determinar lo que es mi presión total. Vamos a ver. Vamos a determinar lo que es la presión total. Y va a ser simplemente la suma de la presión en etanol y la presión de cloroformo. Y esa sería mi presión total, 183.14 torr. Si nosotros la comparamos con el valor que nos da el problema de experimental, 183.38, está muy cerca de la presión que nosotros calculamos utilizando la ley de Raoult ideal. ¿Por qué no nos dio el valor exactamente lo mismo? Porque esta disolución es una disolución ideal. Así como nosotros lo vamos a ver cuando veamos la unidad 10 y hagamos problemas del capítulo 12, vamos a ver que hay disoluciones que no son ideales, que se llaman azeótropos. Entonces ahí vamos a ver por qué ocurre esto de que esta ley de Henry o ley de Raoult no es suficiente para determinar, ¿verdad? Con exactitud las presiones reales o las fracciones reales que están en el sistema. Y eso, ¿verdad? Así que ahora solo nos resta calcular lo que son las Y, o las fracciones en vapor. Entonces sería para el etanol, la presión parcial de etanol entre la presión total. Y para el cloroformo, la presión de cloroformo entre la presión total. Y ahí determinamos con eso lo que son nuestras presiones. Perdón, determinamos nuestra presión total del sistema y nuestras fracciones, que le vamos a dar 4 unidades. Ahí está bien. Y ese sería los cálculos de lo que hay que hacer en el problema número 2. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento todo claro. Ok. Vamos a pasar con el siguiente problema entonces. El problema 3. El problema 3 me dice: un experimento pretende determinar la cantidad de dióxido de carbono que una masa de agua puede absorber como alternativa para disminuir la cantidad de este gas en los gases de escape de una chimenea.
Para dicho experimento se tiene un recipiente cerrado con 100 gramos de agua a 35 grados Celsius. En la fase de vapor, el dióxido de carbono reporta una presión de 1 atmósfera. Determine, inciso A, la constante de Henry en atmósferas, inciso B, la presión total dentro del recipiente en atmósferas, e inciso C, la cantidad en gramos de dióxido de carbono disuelto en la fase líquida. Entonces, podemos ver que el problema lo que nos está planteando es un equilibrio líquido-gas. Entonces tenemos un compuesto. Cuando nosotros nos hablen de gases, inmediatamente nosotros tenemos que decir, ok, esto como es un líquido con un gas, va a ser una disolución diluida. Porque nosotros sabemos que los gases no se difunden tan fácilmente en un líquido. Bueno, depende de las condiciones, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los gases andan por ahí flotando, pues es muy difícil que un líquido venga y absorba gases. Entonces, nosotros vamos a notar que este problema nos está planteando nuevamente un líquido, que es una sustancia que se trata con ley de Raoult y una sustancia que se trata con ley de Henry. Vamos a ver cómo es el desarrollo de este problema. Nos pide primero que todo la constante de Henry en atmósferas. Así que vamos a ver la constante de Henry. Para determinarla, nosotros sabemos que usamos la ecuación de ley de Henry. La presión parcial es igual a la fracción en el líquido por la constante de Henry. Entonces, vamos a ver qué datos vamos a necesitar. La fracción, no la tenemos la fracción. Y, miren que este problema me faltó agregar algo a ustedes. El problema les da un polinomio también para la fracción mol. Bueno, entonces la fracción de dióxido de carbono es igual a los moles entre la suma de los moles de dióxido más los moles de agua. Entonces aquí tendríamos que al despejar para los moles de dióxido de carbono, vamos a ver aquí el inciso C. Vamos a ver que necesitamos determinar los moles de CO2. Necesitamos los moles de agua también, ¿verdad? Entonces a nosotros en algún lado por aquí nos dice, aquí está, 100 gramos de agua. 100 gramos de agua a 35 grados Celsius. Sí, 100 gramos. Entonces vamos a ver aquí que vamos a escribir la masa de agua. Vamos a ver también que vamos a necesitar los moles de agua. Y ya con eso determinamos los moles de dióxido de carbono y así la masa de dióxido de carbono. Y aquí sería la masa de CO2. Entonces, la masa de agua son 100 gramos. 100 entre 18 serían los moles de agua. Los moles de CO2 los sacamos con esta ecuación, es decir, moles de agua por la fracción de CO2 dividido entre 1 menos la fracción de CO2. Y nos dan los moles de dióxido de carbono. Ahora para convertir eso a gramos, multiplicamos esto por 44. Y nos va a dar los gramos de dióxido de carbono. Entonces estos son gramos. Estos está en moles. Esto está en moles. Y esto está en gramos. Ese sería el inciso C. Simplemente despejamos de la fórmula donde tenemos la fracción mol de dióxido de carbono, ¿verdad? Y esa sería la resolución del último inciso de este problema. Los moles de agua ya los tenemos porque nos dan la cantidad inicial de agua en masa. Y pues ahí solo es convertir al final de moles a gramos.
de moles a gramos, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. Esa sería la resolución para nuestro último inciso, ¿verdad? Y eso. No sé si tienen alguna duda con este problema. Si se fijan, también era usar las ecuaciones para despejar, ¿verdad? Entonces, al final, lo único que cambiaba de este problema era utilizar el polinomio de Antoine de la tabla 2.8 para determinar la presión de vapor de agua, que usualmente en examen no les van a dar las presiones de vapor. O sea, en examen ustedes les va a tocar ir a usar el polinomio de la tabla 2.8 a buscar, ok, tengo esta disolución con etanol líquido, tengo esta disolución con acetona líquida, tengo que ir a buscar las constantes del polinomio de Antoine y ustedes, eso es lo que van a hacer. En caso de que el compuesto no esté en esa tabla, recuerden, bueno, en caso de que no esté en esa tabla se los van a dar. Pero la mayoría del tiempo les van a decir tal compuesto a tal temperatura y ustedes tienen que ir a sacar la presión de vapor. Ojo, en caso de que el compuesto se modele con ley de Raoult, porque antes de estar buscando datos a lo loco tenemos que determinar, ese compuesto lo voy a tratar con ley de Henry, ese compuesto lo voy a tratar con ley de Raoult, para que no anden a lo loco sacando las dos presiones de vapor y buscando las dos constantes de Henry. O sea, uno tiene, analicen ahí para que no pierdan tiempo buscando datos que no van a necesitar, porque determinar presiones de vapor, la verdad que es algo que sí quita bastante tiempo en examen. Pero eso sería con respecto a este problema. Si no tienen ninguna duda, pues pasamos con el último problema. Si tienen esos problemas, no sé si les viene un problema de eso, pues no se preocupen, esos problemas son bien fáciles de resolver. El más complicado que he visto, que les ponen tal vez de esto, creo que es este. Sí, creo que es este. Entonces vamos a ver lo que nos dice el problema número 4. El problema 4 nos dice: una corriente gaseosa de pentano alimenta un tanque absorbedor de 100 litros que opera a presión atmosférica. El pentano es burbujeado por la parte inferior del tanque, que contiene agua a 25 grados Celsius y un volumen del 50% del volumen del tanque. El tanque absorbedor tiene un espacio por encima del líquido donde deja escapar los gases después de burbujeado. Estime la masa en gramos de cada componente, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa después del burbujeo. Entonces nos están planteando aquí que lo que hacemos, bueno, lo que tenemos aquí es un tanque absorbedor. Entonces, la función que tiene un tanque absorbedor en una industria es hacer pasar un gas por ahí para poder retener ese gas en un líquido. Y tal vez tiene otras aplicaciones como ser usada para combustible o cosas así. En este caso estamos haciendo pasar una corriente de pentano gaseoso. Este pentano se está haciendo burbujear en el líquido. Entonces lo que hace este líquido es que retiene este gas, lo absorbe. Pero obviamente no todo el gas va a ser absorbido. Algún gas, algunas de esas moléculas de gas van a pasar y van a quedarse en forma de gas, van a pasar la barrera de la interfase líquida y van a quedar como gas por aquí flotando. Y por aquí van a estar escapando continuamente dejar escapar continuamente ese gas. Eso se da para poder mantener la presión en la fase vapor, ¿verdad? Porque a presiones muy altas puede que ocurra un descontrol de ese sistema. Entonces se mantiene un espacio o alguna válvula aquí para liberar los gases y que mantengamos la presión constante a la presión que trabaja el tanque, que en este caso el tanque absorbedor trabaja a presión atmosférica. Entonces, ya habiendo visto qué es lo que estamos tratando en este problema, vamos a proceder a resolver. Entonces, ¿cómo vamos a resolver aquí? Vamos a ver que nos piden las masas en ambas fases. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo? Pues voy a sacar los datos que tengo.
para poder ver más claramente qué es lo que puedo hacer. Entonces tendrían una presión total en el sistema, en atmósferas, de una atmósfera. Tenemos un volumen del tanque. Un volumen del tanque en litros de 100. El pentano burbujeado por la parte inferior a 25 grados Celsius. Tenemos una temperatura a la que opera el sistema, que está en 25 más 273.15. Me da la temperatura en kelvins. Y volumen del 50% del volumen del tanque. Entonces sería el volumen del agua. Volumen del agua sería 0.5 por el volumen del tanque, es decir, 50 litros. El tanque absorbedor tiene un espacio por encima donde se dejan escapar los gases. Estima la masa en gramos que tiene cada componente tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa después del burbujeo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver cómo vamos a determinar esa masa. Primero, la masa la podemos calcular a partir de los moles. Los moles, ¿de dónde los vamos a sacar? En la fase gaseosa, a nosotros se nos es muy fácil determinar los moles. ¿Por qué? Porque a nosotros en este caso sí nos están dando un volumen de gases. Entonces tendríamos que el volumen de los gases en litros sería igual a ¿qué? Al otro 50% que sobra. Entonces sería igual a 50. Ese sería el volumen de los gases. Yo ya conozco mi presión del sistema, conozco el volumen, conozco la temperatura, por lo tanto puedo determinar mis moles de gas. Vamos a ver por aquí que los moles de gas, sacándolos con la ecuación del gas ideal, que la tenemos aquí, vamos a ver qué es presión por volumen. Presión por volumen de los gases entre RT 0.08206 por la temperatura. Vamos a ver, aquí vamos a escribir volumen de gas. Y tendríamos 2.044 moles en la fase gaseosa. Esos son moles totales. Nosotros necesitamos determinar cuánto hay de esto y cuánto hay de esto. Ok, ya que tengo eso, ¿de dónde puedo sacar yo mis fracciones molares para el gas? Porque nosotros sabemos que teniendo las fracciones molares en el gas, puedo determinar la cantidad de moles que hay para cada uno. Porque los moles de un compuesto van a ser iguales a los moles totales por la fracción mol. Recordemos que esa fracción yo la determino. Vamos a ver si escribí la ecuación por aquí. No la escribí. Pero la determinamos utilizando estas relaciones de acá. La voy a traer para acá y la vamos a despegar aquí. Entonces vamos a ver que lo que tendríamos sería aquí. Voy a ver estas ecuaciones de un solo. La presión del agua sería la fracción de agua por la presión de vapor del agua. Y la presión de pentano sería la fracción de pentano multiplicada por la constante de Henry del pentano. Como en este caso es un gas, nosotros estamos usando la ley de Henry para modelar la presión del pentano. Entonces nosotros podemos ver, ok, yo de esta relación puedo determinar mi fracción en Y, pero necesito determinar mi fracción en X. Entonces lo que voy a hacer es que voy a armar un sistema de ecuaciones en el cual mi presión total es igual a la presión de pentano más la presión de agua. Pero la presión de pentano en este caso es eso de aquí. Y la presión de agua es eso de aquí. Bueno, ahí están, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que tenemos que la presión total es igual a la suma de presiones parciales. Y también sabemos que
la suma de las fracciones moles en la fase líquida me tiene que dar igual a 1. Entonces nosotros vemos que aquí lo que tenemos, la presión total yo la tengo, mi presión de vapor yo la tengo, mi constante de Henry la tengo o no la tengo. ¿De dónde la puedo determinar la constante de Henry para el pentano? Hay una tabla en el Perry para eso. Para la constante de Henry. Vamos a ver. En atmósferas. Entonces, si ustedes se van a su Perry y van a buscar la tabla 2, 124, van a encontrar que en esa tabla hay muchísimas constantes de Henry para distintas sustancias en agua a 25 grados Celsius, que son las condiciones del problema que estamos tratando. Por lo tanto, a mí me basta con ir a leer a esa tabla mi constante de Henry. Entonces yo la determino directamente de ahí y yo la leo, que son 70.000 atmósferas. Y esa sería la constante de Henry para el problema. Entonces ya tengo mi constante de Henry también. Así que lo que voy a hacer es proceder a armar mi sistema de ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones donde yo tendría lo que es mi... vamos a ver. Oh, ok, me falta la presión del agua. Les dije que la teníamos, pero no la tenemos todavía. Entonces tenemos que usar el polinomio de Antoine. Vamos a sacarlo aquí, vamos a determinar la presión de agua. Vamos a ver la presión de vapor del agua en atmósferas. Entonces sería el exponencial C1 más C2 sobre la temperatura más C3 por el logaritmo natural de la temperatura más C4 por la temperatura elevada a la C5. Y esto lo divido entre 101.325 para obtener mi presión de agua. Esa sería la presión del agua en atmósferas. Ahora que tengo eso, voy a proceder a hacer aquí un cálculo. Vamos a ver que voy a... lo que yo quiero encontrar es la fracción en el agua. Bueno, la fracción de agua y la fracción de pentano. Vamos a suponer aquí 0.5 y 0.5 para empezar. Y voy a tener aquí dos sumatorias. Voy a tener aquí primero XW más XP, que sería la suma de las fracciones mol, que siempre me tiene que dar 1. Y lo otro sería la presión total. La presión total en atmósferas, que esta es igual a 1, pero calculándola con la ecuación que tenemos aquí sería la fracción de agua multiplicado por su presión de vapor más la fracción de pentano multiplicado por su constante de Henry. Y esa sería mi presión total. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero en este problema? Vamos a mover esto para acá. Así. ¿Qué es lo que yo quiero en este problema? Que mi presión total sea igual a 1 y mi suma de fracciones molares también sea igual a 1. Entonces, vamos a ver, utilizando lo que es el solver, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a utilizar el solver. Vamos a ver, vamos a poner aquí que quiero que mi celda pase la total con un valor de 1, cambiando las celdas de fracción de agua y fracción de pentano. Y vamos a agregar una condición que me diga que la suma de las fracciones sea igual a 1. Y le damos en resolver. Y vemos que me ha resuelto para las fracciones mol. Vamos a ver. Sí. Esto lo pueden meter también en su calculadora. Si se van a
a la función de resolver ecuaciones simultáneas, van a tener primero la ecuación de la presión total. 70. Y les debería de dar también esta misma respuesta. Y lo acabo de hacer en la calculadora blanquita y pues me da exactamente la misma respuesta a resolver ese sistema de ecuaciones. O lo pueden hacer a mano también. O sea, hay muchas formas en las cuales se resuelve este sistema de ecuaciones. No se estanquen a que no pueden hacerlo aquí en Excel y no lo hacen así, ¿verdad? Entonces, eso serían nuestras fracciones mol. Ya que tengo mis fracciones mol en el líquido, yo puedo calcular lo que son mis fracciones moles en el vapor. Vamos a copiar esto y lo vamos a ver acá. Y de agua y Y de pentano. Entonces, para el Y del agua, despejamos de esta ecuación de aquí y sería el X del agua por la presión de vapor del agua dividido entre la presión total, que es una atmósfera. Y eso me daría la fracción del agua en el vapor. Y ahora, para determinar la fracción de pentano en el vapor, sería la fracción de pentano multiplicado por la constante de Henry del pentano dividido entre la presión total. Y eso me daría a mí la fracción de pentano en el vapor. Vamos a darle menos unidades. Vamos a dejarle en 4. Y eso también en 4. Ok. Esas serían mis fracciones mol, tanto en el líquido como para el vapor. Ahora voy a determinar lo que son mis moles. Vamos a ver los moles de agua en el gas, los moles de pentano en el gas, los moles de bueno, vamos a poner unidades antes de seguir. El mol, esas están en moles. Y lo mismo, pero para el líquido. Y aquí para el líquido. Entonces, los moles de agua en el gas van a ser igual a ¿qué? Van a ser igual a la fracción de agua en el gas multiplicado por los moles totales que calculamos anteriormente, que serían estos 2.044 moles, que son los moles en la fase gaseosa. Y tendríamos que la fracción, esta de aquí, la fracción de pentano, multiplicada por los números de moles de gases, me va a dar los moles en el gas para el pentano. Ok, y esos serían para la fase gaseosa. Ahora para el líquido, para el agua, ¿cómo voy a determinarlo? Pues yo veo que al principio a mí ya me dicen, ay, tengo 100 litros de agua. Entonces simplemente con la densidad yo puedo venir a determinar para el agua. Vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo acá abajo. Acá. Con la densidad del agua yo puedo determinar, ¿verdad? Yo puedo determinar cuántos moles tengo, porque tengo el volumen y la densidad, solo multiplico volumen de agua por la densidad y me va a dar la cantidad de moles de agua en el líquido. Ahí está. Este polinomio es el polinomio que les dan al final en la tabla 232 para, lo voy a escribir aquí, tabla 232. Tabla 232. Ese sería el polinomio que estamos utilizando para el cálculo de la densidad aquí, ¿verdad? Y para los moles de pentano, nuevamente vamos a hacer uso de aquella ecuación que tenemos allá, ¿verdad? Esta ecuación de aquí, para este caso aplicado para el pentano. Siempre despejando de la fracción, ¿verdad? Del pentano. Vamos a poner aquí X de pentano. Aquí serían los
moles de pentano entre moles de pentano y agua. Y aquí tendríamos fracción, moles de pentano, moles de agua, fracción de pentano, 1 menos fracción de pentano. Y así ya terminamos lo que es nuestro moles de pentano. Entonces, moles de agua en el líquido, ¿verdad? Multiplicado por la fracción de pentano en el líquido, dividido entre 1 menos la fracción de pentano. Y eso me va a dar los moles de pentano en el líquido. Ahora simplemente, ¿qué tengo que hacer? Convertir todas estas cantidades que están en moles a masa. Y ya obtengo la respuesta de mi problema. Masa, masa, masa y masa. Entonces, para el agua vamos a multiplicar por 18 y para el pentano vamos a multiplicar por 72. Por 18 y aquí por 72. Y ese sería el final del problema. Esto lo vamos a dejar por acá. Y anaranjado. Ese sería el final del problema. No sé si tienen alguna duda con ese problema, si les quedó claro. Lo que hicimos, ¿verdad? Fue tomar el sistema, el tanque absorbedor. En la fase líquida obtuvimos lo que podíamos obtener. En la fase de vapor sacamos lo de los gases. Con la ecuación del gas ideal, eso era algo que ustedes tenían que cranearlo, ¿verdad? Porque les están dando datos de volumen, entonces ahí ustedes de un solo decían, ay, me están dando el dato de volumen, temperatura y presión para este gas. Por lo tanto, yo puedo determinar cuánto sería puedo determinar cuánto sería los moles totales. Solo le estoy dando formato a esto. Y esa sería la respuesta. No sé si tienen alguna duda con ese problema. Aquí lo más que había que hacer era plantear este sistema de ecuaciones y hacerlo de los gases ideales que les dije, utilizar la ecuación del gas ideal. Y de ahí el problema era exactamente lo mismo que veníamos haciendo, pues. Ir despejando en estas ecuaciones. Esto no necesito. Nos ocupamos acá. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta unidad 9, con respecto a estos problemas que hicimos hoy.